acabamos de mirar la parte de correas, ¿sí? Y vamos a mirar cómo era el proceso de selección, ¿sí? El proceso de selección, de hecho, es bastante simple. A ver, comparto. Vean, muy poquita gente. Ya empieza a tomar lista. Bueno, hemos quedado por acá, ¿cierto? Hemos hablado, hemos hecho el análisis de fuerzas, ¿sí? Una correa trapezoidal, ¿sí? Dijimos, bueno, primero sacamos unas relaciones, acá. Unas relaciones para C, que es la distancia entre centros. Entonces sacamos un C mínimo, que es la C mínimo recomendado, que depende de los diámetros de la polea mayor de 1 y de la polea menor de 2, ¿cierto? ¿Eso con qué? Eso con fin de garantizar un ángulo de abrace mínimo que evite un deslizamiento, ¿cierto? Entonces, ese es el C mínimo, ¿cierto? Distancia mínima de deslizamiento recomendada, ¿sí? Y sacamos también L, que es la longitud de la correa, ¿sí? Como decía, pues si es una correa abierta, pues yo tendría que cortar la longitud de la correa para volverla a unir, ¿cierto? O si es una correa cerrada, ya que viene como un loop, como un lazo cerrado, tendría que escoger la correa que se me adapte a una correa normalizada, ¿cierto? O sea, acá lo que se hace generalmente es cuando ajustar la longitud entre centros, ¿cierto? Acá, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo mi relación de reducción, ¿sí? Y pues acá yo lo que haría sería ajustar esta relación entre centros, ¿cierto? ¿Para qué? Para ajustarme a estas longitudes que sean normalizadas. Bueno, más que normalizadas, que sean de catálogo, ¿sí? Que sean existentes, ¿cierto? Que sean de longitudes dadas por fabricantes. De nada me sirve especificar una correa de 55.3 centímetros si no existe, ¿cierto? Ahora se mira en algunas cestas, ¿cierto? Bueno, y acá abajo también calculamos ángulos de abrace, ¿cierto? Entonces, θ es el ángulo de abrace. Acá entonces para transmisiones abiertas, o sea, estas. Esto es lo que llamamos una transmisión abierta y una cruzada, que es en la que la correa se cruza consigo misma, ¿cierto? Esa es la abierta y la configuración cerrada, ¿de acuerdo? Bueno, entonces eso para repasar hasta donde ya habíamos llegado la vez pasada. Ahí la batería del mouse me está molestando de nuevo. Un momento. Listo, siguen llegando. Bueno, miramos que las correas trapezoidales, por ejemplo, trabajan por fricción, ¿sí? Y miramos, por ejemplo, que acá yo no hicimos este análisis y miramos que yo no necesito, o pues yo espero no tener una reacción acá, ¿cierto? Que no toque en la parte del fondo, cuando tengo contacto lateral, ¿cierto? Hay algunas disposiciones, ahora más tarde las vemos, por ejemplo, en las que yo puedo tener acá, por ejemplo, que tenga esto, más bien acá, ¿sí? Existen algunas disposiciones, por ejemplo, en la que yo tengo una transmisión así, abierta, ¿sí? Viene aquí mi correa, ¿sí? Listo, ok. Y pues acá va a cortar acá, y mira cada polea, ¿cierto? Pues acá es una correa en B, pues acá tendría mi perfil, ¿no? ¿Sí? Para la polea pequeña, ¿cierto? Bueno, esto, y acá en esta, ¿sí? Tal vez por costo, ¿sí? De pronto es más fácil hacer que la polea grande sea una polea plana, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría? Yo acá voy a tener el perfil de la correa, ¿cierto? Y acá la correa en B actuaría como una correa plana, ¿sí? Es común encontrar eso, ¿sí? Alguien puede
¿Votar alguna idea de por qué? ¿De qué por qué? Alguien podría, llegan aquí también con tareas. ¿Alguien podría votar alguna idea por qué se puede hacer eso? ¿O bajo qué razón se podría hacer eso? ¿Aló? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué sucede con el ángulo de Abrace? ¿En dónde es el ángulo de Abrace mayor? En el grande, ¿cierto? ¿Se la hemos llamado teta o alfa? Bueno, teta de 1 es mayor que teta de 2, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, esto es teta de 1. Esta es polea 1, perdón, polea 2, la menor, y polea 1, la más grande. ¿Listo? Si teta en el 1 es mayor, ¿cómo va a ser la fuerza transmitida? Va a ser mayor, ¿cierto? Va a ser mayor. ¿Sí? Si la fuerza es mayor, yo probablemente puedo tener no puedo requerir la fricción lateral en las correas que se produce en las correas en B, ¿sí? La fricción en la correa en B estaría acá, ¿sí? Y la fricción en la correa lateral estaría acá, ¿sí? Eso es una práctica común, eso se hace cuando tengo transmisiones muy grandes, ¿sí? O con reducciones muy grandes, se puede hacer eso, ¿cierto? Eso se hace porque acá yo no voy a requerir la misma fricción en la polea 1, ¿cierto? Y la otra es que, pues, que estas poleas planas son más baratas que las poleas en B, ¿sí? ¿A alguien se le ocurre por qué pueden ser más baratas? Claro, para el mismo tamaño, ¿no? Claro, si esta polea 12 es más pequeña, obviamente va a ser más barata. Pero para el mismo tamaño de poleas, sí, para el mismo diámetro, el mismo espesor, una polea plana debe ser más barata que una polea en B. ¿A alguien se le ocurre por qué puede hacer esta polea ser más barata? Andrés Felipe Cediel. ¿Alguien? ¿Qué sucede? ¿Esas poleas cómo se fabrican? Eso es más o menos, eso es un volante, ¿cierto? Eso es algo más o menos así. Acá viene el centro, bueno, con mi chavetero. ¿Sí? Por ejemplo, pueden ser así ¿con qué? Con radios o pueden ser sólidas, ¿cierto? Venga, acá cargo, y por acá tengo unas en solid que he hecho. Les muestro cómo sería, ¿de acuerdo? A ver, me carga. Entonces, estos son así, ¿cierto? Es básicamente un volante, ¿cierto? Bueno, acá tiene su palé y su chavetero y todo el cuento en el centro, ¿cierto? Acá. ¿Listo? ¿Cómo se fabricaría eso? La forma más barata de hacerlo es fundido. ¿Sí? Esa es la forma más barata de hacerla. ¿Sí? Como es unos elementos que requieren de alta precisión, ¿cierto? Entonces es muy económico hacerlo fundido. Con la fundición yo tengo tolerancias dimensionales más pequeñas, pero más grandes, ¿sí? Y tengo también rugosidad, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues todo eso queda así como está, ¿sí? Y cosas, superficies como por ejemplo la interna, ¿cierto? Lleva un buen acabado y la superficie externa, que es la superficie que están en contacto, ¿cierto? 1 o 2 triángulos de acabado puede ser suficiente para eso.
¿sí? ¿Por qué? Porque son superficies que están en contacto. Acá internamente va a estar en contacto con el eje, ¿sí? Y acá, acá en la parte externa va con la correa, ¿de acuerdo? Claro, entonces si yo, por ejemplo, si mi superficie externa es esta que está acá, la voy a colocar aparte. Acá. Si esta es mi superficie externa, acá, y esa es mi superficie externa, ¿sí? Y yo necesito maquinar, perdón, acá cometí un problema. En este caso, la polea probablemente sea, bueno, no del todo. Acá la polea puede ser o así, o puede tener ya puede ser de esas dos formas, ¿sí? Dependiendo del molde que estoy utilizando, ¿sí? Puede ser, yo la puedo mandar a hacer, puedo tener un molde o plano, ¿sí? O ya con la hendidura con la hendidura para la correa. Hacerlo con esa hendidura me genera problemas ¿qué? Porque es difícil pues, para desmoldar, ¿sí? ¿Ustedes ya hicieron un laboratorio, ya hicieron ensayos o prácticas de fundición? Sí, profe. ¿Sí? Hicieron como cogieron, van y pisan la arena y ponen el molde, ¿sí? Sí, 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 señor. Listo. ¿Qué problemas le ves al tener el molde de acá como el segundo, con la hendidura? Tú que ya entiendes el proceso. ¿Qué le visualizas a eso? Tú que ya conoces eso, ¿sí? Y está trabajando y dice, mire, ingeniero, necesitamos hacer esta polea, ¿cierto? Necesitamos el molde. Listo. Eso se hace en Solid, ¿cierto? Eso no tiene problema. ¿Sí? ¿Qué se me hizo? Acá está. Sí, eso no tiene problema. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo? Ya cuando le va a fabricar, ¿qué sucede? Cuando le hagas hendidura, ¿qué problema me va a dar cuando tenga cuando empiece a fabricar eso de esa forma, fundido? No. Profe, pues ahí ese dibujo casi no lo entiendo, pero digamos, cuando estábamos haciendo lo de fundición, el mayor problema que tuvimos fue lo del acabado superficial, pero fue porque nosotros trabajábamos con el molde de Nicopor, entonces eso quedaba plasmado en el molde. La ecuación de gases y todo eso, pues sí, no, no hubo problema con eso, solo como con el acabado superficial. ¿Mm? ¿Qué pieza hicieron? Está ¿Cómo, acá en profe? lata. ¿Qué pieza hicieron? ¿Qué pieza fabricaron? Ah, no, eso era como opción libre, nosotros hicimos como unas letras. Ok. Creo que a ver si me acuerdo cuál es. Vamos a ver. Acá se muere un poquitico en cargar. Mira, una polea. Vamos acá, porque es que mira. Entonces, sí, bueno, para los que no recuerdan o los que no conocen, no han visto cómo es una fundición, eso más o menos así, ¿sí? Yo tengo aquí upa, está torcida, está torcido. Cuando se me tuerce la tableta, claro, todas las líneas quedan torcidas. Eso son dos cajas, ¿cierto? Acá va una, ¿sí? Y acá en la parte de abajo, esta caja es hueca, ¿cierto? Y acá en la parte de abajo va la otra caja que sí tiene fondo, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa? Yo acá en el medio pongo mi molde. Por ejemplo, yo voy a, por ejemplo, un cilindro, ¿cierto? Que es las primeras cosas que uno hace. Me acuerdo que eso lo hacemos en el colegio, algo así, ¿sí? Es un cilindro, si este es mi molde. Yo pongo el molde, lo pongo aquí abajo, aquí en la parte de abajo, ¿sí? Y presionar con arena, ¿cierto? Y listo. Y pongo arena, no sé qué, bla, bla, se fue, ¿sí? Relleno bien y acá le pongo al final unos elementos para que hagan, para entrar, ¿sí? Un tubo para que entre el material y el material fundido y acá otro tubo para que salgan gases, ¿cierto? Entonces todo eso queda cubierto por arena, por eso es que este elemento acá queda cuando yo lo saco queda con rugosidad, porque queda con la rugosidad de la arena, ¿cierto? Bueno, listo, entonces después cojo acá, cuando eso ya está fundido, está frío, yo desbato el molde, ¿cierto? Bueno, si yo voy a hacer, por ejemplo, una polea, ¿cierto? Que es, lo voy a dibujar lo más simple posible, voy a dibujar solamente la, la sección, ¿sí? Para que no me quede tan complicado el dibujo, con tanto detalle, ¿sí? Una polea pues sería algo así, ¿cierto? Hago acá con el hueco en el centro para el eje, ¿cierto? Lo más simple que sea. Listo, ahí no hay problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cojo acá y al momento de retirar el molde encima, la caja encima, no hay problema, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, espérate. Si yo tengo, por ejemplo, esta otra, ¿sí? Con la polea acá que tiene la hendidura, ¿sí? ¿Qué sucede cuando yo intente retirar, si eso está sumergido acá en arena, ¿sí? ¿Qué sucede cuando yo intente retirar el molde? O sea, todo esto que está acá, todo esto es arena, ¿cierto? Arena comprimida. ¿Qué sucede cuando yo destapo e intento retirar el molde? Acá esto me queda acá, ¿no? Pegado al suelo. ¿Qué sucede con esta parte que está acá? Queda llena de arena. Queda llena de arena. ¿Qué sucede cuando, o sea, yo necesito retirar el molde, ¿cierto? Para que me quede el espacio vacío y que pueda entrar el metal líquido, ¿cierto? ¿Qué sucede con toda esta parte? No lo voy a poder retirar, ¿cierto? Que al momento que esto se mueva, se va a llevar todo esto, ¿sí? Entonces me va a quedar una superficie plana, ¿sí? Entonces, eso, pues, eso es complicado hacerlo. Eso tiene soluciones, por ejemplo, yo lo hago con dos moldes, con un molde que es un molde partido, ¿cierto? Entonces lo hago así. Entonces, acá pongo las dos cajas. Upa, estoy fino con el pulso, Viola. Acá pongo intermedio de la caja, ¿cierto? Y lo hago con un molde que es partido acá por la mitad, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Cojo acá, hago molde 1 así, ¿de acuerdo? Y acá encima, en la caja de encima, acá caja 1, caja 2, pongo el otro molde, la otra mitad, ¿cierto? ¿De acuerdo? Eh, eh, bueno, esto requiere un poquitico más de habilidad porque yo necesito hacerlos coincidir, ¿no? Son dos partes, claro, el molde entra, ¿sí? El molde casa, pero tengo que hacerlos coincidir en la caja para que cuando cierre la caja acá, ¿cierto? Acá le pongo unos pasadores para que no se me desplace. Tiene que coincidir la caja, la posición de la relativa de los dos moldes tiene que coincidir con la posición de la caja, ¿cierto? Eso requiere más de más habilidad. Se puede hacer, pero requiere más habilidad y claro, se me incrementa el costo del molde, ¿cierto? Porque en vez de hacer un elemento que lo pase, por ejemplo, como dicen ustedes, en Icopor o lo puedo hacer ¿con qué? Con una impresora 3D, ahora requiero de más habilidad para hacer un poquito más de trabajo para hacer el molde, ¿cierto? Ahora con la facilidad para imprimir 3D, no que eh, ese costo se baje, ¿cierto? Ya que hablé de impresión 3D, ¿por qué no haría eso una polea por impresión 3D? ¿Ah? Por costo, ¿cierto? Está muy callados hoy, por costo.
Imprimir con 3D es mucho más costoso que sacarlo. ¿Por qué? Por una fundición. Aunque sea más rápido, es más costoso. La impresión es muy barata, la fundición es muy barata. ¿Sí? Imprimir esto en metal todavía sale muy costoso. Todavía sale muy costoso. Todavía, más tarde pronto no. Bueno, volviendo al cuento. Entonces, por eso les digo, sí, sí, ok, volviendo al cuento, a que me aleje mucho de lo que estamos hablando, yo puedo tener esa superficie que sea plana, ¿sí? O que sea así, dependiendo del modelo que estoy usando, ¿cierto? La forma es posible. De cualquier forma, ¿cierto? El costo asociado, que le decía que esta polea 1 más grande es para el mismo tamaño, es más barata que una polea en B. ¿Por qué? Porque yo aquí necesariamente tengo más superficie que rectificar acá, ¿sí? Todo esto tengo que rectificarlo, tengo que maquinarlo posiblemente comparado con una polea plana, ¿sí? Por esa razón, una polea grande del mismo tamaño es más barata, una polea plana del mismo tamaño es más barata que una polea en B, una polea en B, ¿cierto? Entonces, esa pues es una razón para tener ese tipo de configuración B plana, ¿sí? Que se puede encontrar, ¿cierto? ¿Entendido? Bueno, para demorar más en eso de lo que yo pensé. Entonces, de nuevo, esas coleas trapezoidales trabajan por fricción, ¿cierto? Y en las caras laterales, ¿cierto? Esos tamaños normalizados, ¿de acuerdo? Son normalizados. Entonces, como son normalizados, yo me ven normalizados, más que normalizados, estandarizados, ¿sí? No necesariamente yo en realidad desconozco o se me escapa en ese momento si hay una norma de algún instituto, de alguna asociación de normas, ACTM, ISO, cosas de ese estilo. En realidad se me escapa en ese momento, ASME. Pero sí los fabricantes, los fabricantes las tienen estandarizadas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué hago? ¿Cuál es el principio? ¿Sí? El principio de eso es el de siempre. ¿Sí? La potencia que resiste la correa tiene que ser mayor a la potencia que transmite la correa, ¿sí? Siempre va a ser ese criterio, ¿sí? La potencia que resiste es mayor que la potencia que se transmite, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo calculo eso? Por ejemplo, ¿sí? Yo acá tengo una polea, ¿sí? Y una correa, perdón, una transmisión, y acá entonces voy a calcular esa potencia, ¿sí? NC, la puedo transmitir la puedo calcular con esta ecuación, para una ecuación en sistema, yo no digo que sistema internacional porque la velocidad es metros por minuto, ¿sí? Pero en sistema métrico, ¿sí? Y acá en sistema David José Figueroa, y en sistema americano, ¿cierto? Sistema imperial, ¿de acuerdo? ¿Con qué entro? Entro con B sub m, que es la velocidad media, la velocidad en metros por minuto, ¿sí? de la transmisión. Esa velocidad pues está medida en el punto de contacto, no debe variar mucho, ¿sí? En el punto más bajo al punto más elevado, que los diámetros no son la diferencia en diámetros no es tan grande para tener una diferencia de velocidad lineal tan elevada, ¿cierto? Entro, bueno, B sub m acá, perdón, B sub m acá, de 1, que es el diámetro mayor, ¿sí? Bueno, que es el número número de Neper, y entro con unas constantes A, C y E, ¿sí? Esas constantes son constantes que se obtienen para cada tipo de correas, ahora las vemos. Entonces yo escojo una correa tipo A, pues A mayúscula, tengo esas constantes ya están seleccionadas, ¿cierto? Igual con una correa tipo B, C, D o E, ¿de acuerdo? Y entro con ese factor K sub D, ¿sí? Que también lo encuentro de tablas, ¿cierto? Ese factor K sub D él obedece a la relación entre diámetros, ¿sí? Diámetro menor y diámetro mayor, ¿de acuerdo? Entonces simplemente encuentro la relación acá entre diámetros, ¿sí? Y obtengo el K sub D, ¿cierto? Miren que acá, aló.
¿sí? Miren que acá no hay necesidad de interpolar, ¿cierto? No hay necesidad de interpolar. Ese factor fluctúa entre 1 y 1,14, ¿cierto? Ese es mi K sub D, ¿de acuerdo? Profe, Dime. pero ahí la fórmula es D2, D1 o D2 sobre D1. D2 sobre D1. D2 sobre D1. Sí, señor. Ah, listo. ¿Ok? Y ese es el K sub D, ¿de acuerdo? Saco la relación entre diámetros. Bueno, entonces con eso calculo la potencia que soporta la correa, ¿de acuerdo? Entonces, esto para sistema métrico y este para sistema imperial, sistema en pies por minuto. FPM es pies por minuto, ¿sí? Acá hay que tener en cuenta las unidades, ¿sí? Porque eso tiene factores de conversión. Saqué me decía, la velocidad está en metros por minuto y el diámetro de las poleas está en centímetros. De resto son constantes adimensionales, ¿sí? A, C y E son constantes adimensionales y casos de también son adimensionales, ¿de acuerdo? Bueno. Igual acá en la parte de abajo, ¿no? También todas las cosas son dimensionales. La velocidad está en pies por minuto, foot per minute, y el diámetro de las poleas está en pulgadas. De resto, las constantes son dimensionales. A, C y E, y así como K sub D, ¿cierto? Bueno, entonces con eso calculo NC, que es la potencia de diseño. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculo, pero la potencia que resiste la correa NC? ¿Cómo calculo ND, que es la potencia de diseño? ¿Sí? La potencia de diseño es, es una variación de la potencia a transmitir N. ¿Sí? La potencia a transmitir N. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, yo necesito que a mi máquina, ¿sí? El elemento que estoy diseñando, le lleguen 10 kilovatios, 10 caballos, no sé, un valor, ¿cierto? Entonces la potencia a transmitir, ¿cómo creen que sería la potencia acá, por ejemplo? ¿Sí? Hombre. Voy a bajar eso acá para hacer espacio, ¿sí? Acá, por ejemplo. Acá tengo esa es mi máquina, ¿cierto? Mi elemento. No sé, un molino, un ventilador, no sé, una trituradora, lo que tengo, ¿cierto? Y acá viene el elemento motriz. No, al revés más bien, porque generalmente lo que hago es reducir acá. Este es mi motor, ¿sí? Y esta es mi máquina. Eso es irrelevante, ¿cierto? Generalmente es así, ¿sí? Disminuyo velocidad. Entonces, si acá necesito, por ejemplo, N, ¿cierto? Una potencia determinada. ¿Cuánta potencia, la potencia acá del motor, que le entrega el motor, creen que sea mayor o menor? O sea, que si se... Si acá necesito, por ejemplo, 100 kilovatios, creen que el motor va a estar en capacidad de entregar más de esos 100 o menos de esos 100. ¿Por qué? Exactamente. Parte de esa potencia que se transmite se va a perder, se va a disipar en forma de qué. ¿En dónde y en forma de qué? Sí. Principalmente fricción, ¿cierto? ¿Fricción en dónde? En la misma correa, ajá, fricción en recuerden que la fricción es entre dos superficies, ¿no? Entre la correa y la polea, ¿cierto? Tanto en la conducida, acá en la 2, como en la conductora, la 1. Bueno, acá es al revés, pero no las cambié. ¿Sí? Ahí en esas superficies de contacto va a haber fricción. ¿En dónde más? ¿Qué le sucede a la correa? ¿La correa se estira? Exactamente, pues eso, ahí se gasta energía, ¿cierto? Pues eso es energía elástica, ¿sí?
pero eso consume una energía deformando esa correa, ¿cierto? También se me va a consumir una energía, por ejemplo, acá en la flexión de los ejes, ¿no? Si esos ejes acá, por ejemplo, están colocados acá sobre apoyos, ¿cierto? Y pues acá voy a tener una deflexión, ¿cierto? Por efecto de esa fuerza, ¿cierto? Esto acá se me va a deflectar, ¿sí? Todo eso, ¿cierto? Todo eso pues hace parte de ¿qué? De eficiencias, ¿sí? Energía transmitida que se pierde, que yo tengo que reponerla, ¿cierto? Porque acá a la larga yo necesito yo tener la potencia que requiere mi proceso, ¿cierto? Sí, si es bueno, lo que sea, ¿cierto? Una bomba para que me mueva un fluido para mi proceso, necesito que esté en capacidad de llegar a eso. Por lo tanto, esta potencia ND tiene que ser mayor que la potencia a transmitir, ¿cierto? La potencia que llega al proceso. Entonces, para eso, según una serie de multiplicadores, Fs, K sub beta, K sub L, que vamos a ver qué es cada uno, ¿cierto? Comencemos. Entonces, acá creo que está el siguiente, que sacan esas K, ya miramos K sub D, ¿cierto? Acá entonces miremos qué es K sub teta. K sub teta es un factor que me depende del tipo de transmisión, ¿cierto? Acá entonces, por ejemplo, me va a dar, acá no se venga, la escribo de nuevo. ¿Sí? Esto acá es, voy a tener que escribir esto acá de nuevo. Esto es de 2 menos de 1 sobre C, ¿cierto? Y esto es K sub teta. Bueno, entonces con eso, de acuerdo al tipo de transmisión, una transmisión en B, una transmisión B plana, voy a obtener mi K sub teta, ¿de acuerdo? Acá, en el siguiente, acá obtengo, esto es K sub L. ¿Sí? Esa tabla está sacada del libro de Fires. Esto es K sub L, ¿cierto? O sea, acá me dicen, eso es un factor por que depende de la longitud de la correa, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, me va a sacar de acuerdo a la longitud normalizada de la correa, ¿cierto? Normalizada, ¿sí? Y de acuerdo al tipo de perfil de correa que tenga correa A, B, C, D o E, ¿cierto? Voy a tener entonces ese factor, acá ese factor, K sub L, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y acá exactamente lo mismo, ¿cierto? Acá continúa. Entonces entro acá con la longitud normalizada de la correa, ¿cierto? Acá en centímetros o acá en pulgadas, ¿cierto? Tipo de perfil, A, B, C, D o D, y encuentro mi K sub L, ¿cierto? Pero acá tengo para algunas dimensiones, ¿sí? Acá y acá continúa, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bueno, observen lo mismo, ¿no? Longitud de la correa, longitud de la correa en pulgadas, pero en centímetros son pulgadas, y perfil de la correa, ¿sí? Bueno, observen lo siguiente, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿sí? Observen que una correa de 66 centímetros de longitud, ¿sí? Miren ahí en su escritorio donde estén, traten de medir 66 centímetros, traten de visualizar 66 centímetros de una forma cerrada, ¿no? O sea, algo así. O sea, que toda esa longitud extendida, ¿cierto? Eso mida L, ¿no? 66 centímetros. Esta es una correa pequeña, ¿cierto? Eso implicaría más o menos que la distancia entre centros sea de aproximadamente, ¿cuánto? Unos 20 centímetros, para que me deje espacio para la reducción, ¿cierto? Las poleas, aproximadamente, no mal contados, 15, 20 centímetros. Esa es una transmisión pequeña, ¿cierto? Recuerden que yo les decía, hablábamos y mirábamos cuál de esos perfiles es más robusto, el A o el E. ¿Recuerdan? ¿Qué perfil es más pequeño? ¿El A o el E?
Sí, esto creo que lo miremos acá antes. El perfil A es más pequeño, ¿no, profesor? El perfil A es más pequeño. Eso estaba más atrás de lo que yo pensé. A ver, acá está. ¿Sí? Acá tengo perfil A, ¿cierto? Media pulgada de ancho. Es aproximadamente 12 centímetros. Perdón, 12 milímetros, perdón. ¿Sí? Y ya el perfil E, una polea, una correa de 1.5 pulgadas de espesor, o son aproximadamente 39.125 milímetros de ancho, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta hacer esta clase de ejercicios para visualizar, ¿cierto? Para aterrizar las cosas. Porque eso pues acá puede resultar demasiado teórico, muy ladrilludo en otras palabras, ¿cierto? Entonces, me gusta esa clase de visualizaciones ¿para qué? Para aterrizar las cosas, ¿cierto? Para ponerlas en contexto. Entonces observen, pero que una correa de ese tamaño, una correa pequeña, solo viene en perfil A, ¿cierto? Solo viene en perfil A, no se consigue más, ¿cierto? Si yo necesito una correa más larga, probablemente tenga que saltarme a un perfil más grande, ¿cierto? Y de nuevo acá, lo mismo acá, ¿sí? Por ejemplo, yo no voy a conseguir acá, yo no voy a conseguir de nuevo correas muy largas, ¿cierto? Correas de 1.6 metros de longitud en tamaños pequeños, ¿cierto? A, B, C, D, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, yo tengo semejante distancia y una correa de ese tamaño, probablemente voy a transmitir una potencia mucho más elevada, ¿cierto? Eso, pues, digo, eso para que visualicen, ¿cierto? Entonces, con esos factores, aquí ya miramos el caso L, miramos, bueno, acá está el caso D, ¿cierto? Para la potencia que soporta la correa. Y acá el caso θ para la potencia a transmitir, el caso L, ¿sí? Y acá, a continuación, y acá en este, miramos la potencia nominal, ¿cierto? Como les decía, la potencia que transmite va a ser transmitida, va a tener algunas pérdidas por factores externos, a los que ya hablamos, y por alguna eficiencia, ¿cierto? La eficiencia de la transmisión, ¿sí? Entonces, se estima un factor de servicio, ¿sí? FS, que depende de qué. Me va a depender, vamos a maximizar esto. ¿Sí? ¿Se ven ahí? ¿Se observa mejor? Perfecto. Entonces, ¿qué sucede acá? Yo aquí entro con lo siguiente. Entro con dos cosas. Entro con el tipo de carga, que es la máquina que voy a mover. ¿Sí? Por ejemplo, acá entro por el tipo de carga que estoy moviendo. Por ejemplo, comenzamos con cargas ligeras hasta cargas más pesadas. ¿Sí? Eso tiene que ver, por ejemplo, ¿con qué? Con el valor de la carga, ¿cierto? O sea, me refiero a potencias grandes, acá abajo, cargas pesadas, potencias pequeñas. También tiene que ver con la variabilidad de la carga, ¿cierto? Por ejemplo, una prensa, una cizalla, ¿cómo varía la carga en una cizalla comparada, por ejemplo, con una bomba rotodinámica? ¿En cuál de las dos, en una bomba rotodinámica o en una cizalla, una prensa, cuál tiene mayor variabilidad de carga? ¿Cómo funciona una bomba? Si yo observo, por ejemplo, la bomba de una piscina, es una bomba rotodinámica, ¿cierto? La bomba de un acuario, ¿sí? Esos elementos, ¿cómo funcionan? ¿Cómo es la potencia? Es constante, ¿cierto? Eso varía muy poco, ¿cierto? ¿Cómo varía en una cizalla, por ejemplo? Una prensa, ¿qué es? Un elemento que viene, ¿cierto? Está acá y hace ese pico, ¿cierto? Cuando ve la carga. Tiene picos de carga, ¿cierto?
Entonces, claro, y esto, bueno, esto se hace en una prensa, por ejemplo, en una cizalla, en una estampadora, ¿sí? Elementos de alta variabilidad de carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo, pues en esos momentos, ahí es cuando tengo los picos de carga y pues voy a transmitir mucho más potencia, ¿cierto? Entonces, para eso tengo que, los elementos de transmisión van a ser más penalizados, ¿cierto? Entonces, observen que en ese caso, por ejemplo, voy a tener ¿qué? Un FS mucho mayor, ¿qué se me dice? Un FS mucho mayor acá, perdón, mayor acá que acá, ¿cierto? Para el mismo tipo de carga, ¿cierto? Acá, ¿sí? O sea, en este caso, en ese sentido, acá, el FS aumenta, ¿cierto? Hacia acá es menor, ¿cierto? Y acá también, acá viene con el tipo de máquina, ¿cierto? O sea, por ejemplo, un motor de combustión interna, ¿sí? Motores monocilindros, motores eléctricos de alto torque, y acá motores sincrónicos, motores de combustión interna multicilindro o turbinas, ¿sí? Eso, ¿cómo implica? ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? ¿Cómo es la entrega de potencia en un motor de un solo cilindro o en un motor de un solo cilindro, ¿sí? O en un motor de múltiples cilindros? ¿Cómo entregan potencia a eso? Acá, por ejemplo, se acaba por ejemplo, gráfico potencia contra ciclo, contra tiempo, ¿cierto? En un motor monocilíndrico, ¿cómo va a ser? Cada vez que hay una explosión, se me libera energía química que la transfiero, la convierto en energía mecánica, ¿cierto? Energía mecánica rotacional, energía cinética rotacional. Entonces eso va a ser así, ¿no? Venga acá no hay potencia, cuando hay la explosión hace esto, ¿no? Y sigue, eso acá por cada ciclo, ¿cierto? En un motor monocilíndrico, ¿sí? Por ejemplo, esas motos pequeñas que son tan comunes, ¿cierto? Motos pequeñas, esos motores monocilíndricos, motores de 120 centímetros cúbicos, motores muy pequeños. ¿Qué sucede con un motor de varios cilindros? ¿Sí? Cada vez que un cilindro estalle, ¿sí? Cada vez que tenga explosión de mezcla en un cilindro en el punto máximo, bueno, antes del punto máximo de compresión, voy a tener entrega de potencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un motor de 4 cilindros, ¿cómo va a ser la potencia entregada? Va a ser algo de esta forma, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Eso acá en 2 revoluciones, ¿cierto? Un motor de 4 tiempos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo saco un promedio, ¿sí? Si yo saco un promedio, ¿cómo es el promedio de la potencia entregada? ¿En cuál de los dos es mayor, es más constante, menos variable? En el multicilíndrico, ¿cierto? ¿Sí? Por eso entonces acá en el motor de combustión interna la potencia es más variable, entonces me penaliza con un factor de servicio mayor, ¿cierto? Entonces miren que acá en este caso, ¿sí? Ese factor de servicio también aumenta en este sentido, ¿cierto? Es mayor acá, ¿sí? Claro, entonces acá veo acá y encuentro mayores combinaciones, ¿cierto? Acá cuando esos dos factores se conjugan, voy a tener mayor factor de servicio, ¿cierto? Acá existe otro factor adicional, ¿sí? Entra en juego la cantidad de tiempo que el elemento está en servicio, ¿cierto? Claro, va a ser mucho más crítico, mucho más severo si un elemento trabaja 24 horas, que solamente trabaja 3 turnos al día, que si trabaja un solo turno, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá en este caso acá no va a tener descanso, no va a tener tiempo de enfriamiento, va a ser es mucho más severo, ¿cierto? Es mucho más severo, ¿de acuerdo? Entonces, eso también me penaliza el factor de servicio, ¿cierto? Entonces, miren igual, para el mismo tipo de carga, ¿sí? Mismo tipo de impulsor, ¿cierto? También me penaliza que tenga un servicio continuo más elevado, ¿cierto? Entonces, en este caso acá, el factor de servicio también aumenta, ¿cierto? A medida que el servicio es más continuo, ¿cierto?
Acá tengo un 20% de diferencia entre esos dos, entre oyendo un turno y 3 turnos al día. ¿De acuerdo? ¿Preguntas con esto? ¿Entendido cómo funciona el factor de servicio? Entonces yo acá tengo que identificar cosas. Por ejemplo, bueno, ¿cuál es mi elemento impulsor? ¿Sí? ¿Cuál es mi elemento impulsor? ¿Sí? La transmisión, la polea la conductora, está conectada a qué tipo de fuente. ¿Sí? Tengo que identificar la carga, o sea, la polea conducida, que está moviendo, ¿cierto? Por ejemplo, un ventilador es un elemento en el que va a tener la carga es muy constante, ¿cierto? ¿Sí? En el caso ya, por ejemplo, de elementos que varían más, pues va a ser más penalizado, ¿cierto? ¿Ustedes saben qué es un elevador de cangilenos? ¿De cangilones? ¿No? ¿No lo han visto? No. Y miremos por qué la carga es variable. ¿Sí? Los que han visto o han visitado, por ejemplo, plantas de procesamiento de granos, seguro que lo han visto. Alimentos. Es un elemento que funciona así de esta forma. Ahí, por ahí tengo una foto de unos que hicimos hace poquito. Acá, por ejemplo, ese es el elemento motriz, ¿cierto? Generalmente, y acá va algo así. Sí, algo así, todo acá alrededor, ¿cierto? Ahí llevan baldes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá, por ejemplo, tengo un elemento, acá, por ejemplo, llega y ¿qué? Es un elemento que se usa para elevar materiales particulados, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo algo parecido a esas palas grandes que ve uno en el cerrejón, ¿no? Pero eso, en vez de ser una rueda, son dos ejes independientes movidos unidos por una lona a la que va conectada una cantidad de unos baldes, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, llega material, ¿cierto? Entra, se transporta, ¿cierto? Lo eleva de una forma discreta y acá lo va a vaciar, ¿cierto? Acá cae a otro elemento que lo vacía, ¿cierto? Y pues entonces lo eleva, ¿cierto? Lo eleva a una altura determinada, ¿cierto? Entonces miren que en ese caso, ¿cómo varía la carga? Acá. Cada vez que entra carga, acá a un balde de estos, un canjilón de estos, se me genera un pico de carga, ¿cierto? Entonces, si yo grafico la potencia en el tiempo, me va a ser así, ¿no? Acá va a tener un mínimo. Y cada vez que aumenta, ¿sí? Debe aumentar, ¿cierto? Ya cuando estabilice, pues va a ser así, ¿no? Cuando esté todo cargado. Cada vez que entra material acá, ¿sí? Va a tener más que transportar más carga, ¿cierto? Entonces acá es un elemento también que me varía, ¿cierto? Esos elementos son muy comunes, por ejemplo, en la industria de alimentos, ¿sí? Porque yo recibo granos de maíz, sorgo, bueno, lo que procese, soya, y se almacenan verticalmente para salvar espacio, para evitar plagas, una cantidad de cosas, ¿sí? Se almacenan en esos silos, entonces yo tengo que elevarlos desde que llega abajo en el camión hasta arriba al tope del silo, ¿cierto? Ahora que les muestro una foto de los que hicimos didácticos. Bueno, eso entonces para el factor de servicio, ¿cierto? Que es acá. De nuevo, entro con el tipo de elemento motriz, el elemento impulsor, entro con la variabilidad de carga, ¿cierto? Y el tipo es la frecuencia de servicio, un turno, dos turnos, tres turnos, y encuentro ese factor FS. ¿Sí? Bueno, y acá por último está una que también voy a maximizar esto. Profe, Ajá. ¿el factor de servicio entre más alto era más variable? Algo así había dicho. Es que no lo escuché. Entre más alto, más variable. No. O sea, No te entiendo. con el ejemplo que nos dio de la moto y
que tenía un solo cilindro y bueno, cuando se presentaba el multicilindro, Ajá. que Claro. digamos, Sí, sí, tranquilo, dime. no siga, profe. No, tranquilo, dime. Explícate que no te he entendido bien. O sea, es que no sé si entendí bien en una parte cuando estaba, no sé, pues, comparando ahí, cuando teníamos un solo cilindro y un multicilindro, de Sí. que el factor de servicio en el multicilindro era más bajo o más alto. Es que esa parte sí se me entrecortó. Mira, acá tengo un motor monocilíndrico, ¿cierto? ¿Sí? Y acá un motor multicilindro. Por ejemplo, hablando de motores de combustión interna, ¿sí? Que es comunes también, ¿cierto? Estoy por ahí en el monte y pues no tengo energía eléctrica y lo que hago es tengo gasolina, diésel, lo que sea y pues monto mi motor, ¿cierto? Y tengo una fuente de energía. ¿Qué sucede con un motor monocilíndrico? Cada vez que el motor, cada vez ese me va a tener, eh, cada vez que un motor monocilíndrico da 2 vueltas, ¿sí? Me va a entregar potencia, ¿cierto? ¿Por qué? Por la explosión. Cada vez que ocurre una explosión, me entrega potencia, ¿cierto? En un motor de 4 tiempos, eso sucede cada 2 vueltas. Sí, los motores de 2 tiempos ya casi, ellos creo que están prohibidos ya. Solamente están permitidos para motores de lanchas, de barcos, creo. Entiendo que ya están prohibidos, porque son muy contaminantes. Bueno, como les cuento, entonces cada 2 ciclos, ¿cierto? Me va a entregar potencia. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Entendido? Ahora, eso en un monocilíndrico. Sí, señor. Mono. En un motor multicilíndrico, por ejemplo, un motor de combustión interna de un carro, ¿cierto? Que son motores de 3, 4 cilindros. ¿Qué va a suceder? Cada 2 vueltas me va a entregar potencia igual al número de cilindros, ¿cierto? Entonces va a tener algo así. Más o menos así, ¿cierto? Entonces, si yo miro, por ejemplo, espera un momento. Aló, volviendo. Entonces, cada vez que, si yo vengo acá y intento mirar cómo varía la potencia, cómo es la variabilidad de la potencia entregada por mi elemento motriz, mi elemento impulsor, ¿sí? ¿Cuál de las dos varía más? ¿Un motor monocilíndrico o un motor multicilíndrico? ¿Sí? O sea, ¿cuál tiene un mejor promedio? Pues el multicilindro, pues, Claro, entrega cada... una potencia más constante, ¿cierto? Sí. Si acá, por ejemplo, el promedio va a ser así, en esta acá, este promedio no es tan uniforme, ¿cierto? Entonces, acá la potencia entregada, o sea, la variabilidad del torque, la tensión en la correa, es más elevado en un multicilíndrico que en un monocilíndrico que en un multicilíndrico, ¿sí? Por eso, ¿sí? Compara, ¿sí? Mismo tipo de carga, mismo tipo de frecuencia de servicio, de turnos, ¿sí? Va a ser más elevado, con este es más elevado el monocilíndrico, ¿sí? Con ¿cierto? Con ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá en el motor monocilíndrico, la potencia es más variable, por lo tanto la correa va a sufrir más variaciones de tensión por efecto del impulsor, ¿sí? Por efecto de la potencia que está transmitiendo, ¿cierto? Tú acá tienes que entrar con 2 cosas, con la potencia entregada, la potencia que le entra, ¿sí? Y acá la potencia que sale, la potencia que transmite, que sale al otro lado. ¿Cómo varía? ¿Sí? Profe, Eso tiene ¿usted que ver con podría la habilitar? variabilidad de la potencia. ¿Por qué? Por efecto de la impulsión y por efecto de la carga. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí la ves? Listo.
Sí, o sea, ahí afectan muchos factores, sobre todo, pues, lo que decía, digamos acá la carga y pues ya la máquina. Exactamente, exactamente, sí. Y también la severidad del servicio, ¿no? Mira, acá, por ejemplo, para el mismo tipo de impulsión, ¿cierto? Acá, por el mismo tipo de impulsión, eh, se me, ahora, bueno, se me salió de nuevo. Para el mismo tiempo de impulsión, ¿sí? Mismo tipo de impulsión, mismo tipo de carga, ¿sí? Compara también los el factor de servicio para la severidad del servicio, ¿cierto? Para un turno, para 2 turnos, para 3 turnos, ¿sí? Pegando turnos de 8 horas, por ejemplo, ¿sí? Mira, eso antes prepandemia, ¿no? Ahora sí, con pospandemia que los quieren pasar a 4 días de 10 turnos, cambiaría la cosa, ¿no? Sí, entonces eso tiene que ver también con la severidad del servicio, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, acá hay que identificar el tipo de impulsor, el tipo de carga a mover y la frecuencia, la continuidad del servicio, ¿cierto? Y con eso, pues, escojo de acuerdo un FS, ¿cierto? Miren que eso me podría, por ejemplo, desde 1, no me varía, ¿cierto? Hasta un 80%, ¿sí? La condición más severa, ¿sí? Pues, ¿eso qué me representa? Que en vez de especificar un motor de 100 caballos, voy a especificar un motor de 180 caballos, por ejemplo, ¿sí? ¿Eso qué me representa? Billete, ¿no? Billete inicial en la inversión como billete en la operación, ¿cierto? Operar un motor de 180 caballos es mucho más costoso que un motor de 100 caballos, ¿cierto? Probablemente también más ineficiente. ¿Entendido? Sí, ¿Capish? señor. Excel, bueno, listo. Y lo otro, acá, ¿cierto? Lo otro entonces es buscar las constantes, ¿cierto? Entonces observen, y aquí no están las E, no me ha fijado. Tengo que volver a escanear esto. Esas son las constantes las constantes de qué, las constantes de las correas, ¿cierto? Entonces, miren, observen la tabla, ¿cierto? Y quiero que vean, observen cosas ahí, ¿cierto? Tengo acá, por ejemplo, arriba sección A, que es más pequeña, sección, sección de correa tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, ¿cierto? No sé por qué no está la tipo E acá. ¿Qué observan ahí? Profe, digamos, cuando no se cumple la dimensión, digamos, de 7,62 de la correa, sino, 762. ¿Dónde sí, estás? estoy Ah, ok. acá en la Ah, ok, ya. sección A. Sí, listo. Sí, señor. Digamos, es más pequeña o un poquito más grande, ¿uno aproxima al más cercano? No, O, Tatacho. Eso que está ahí es el diámetro mínimo al que se le puede, que debe tener la polea. La polea menor, obviamente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué me garantizan por qué me piden un diámetro mínimo? ¿Por qué creen? ¿Qué sucede cuando yo disminuyo el radio de la polea? Cambia la inercia, ¿no? Cambia la inercia de la polea, ok, disminuye la inercia, pero desde el punto de vista de la correa,
¿Qué le sucede a la correa? Si el radio de la polea es más pequeño, ¿qué le sucede a las tensiones en la correa? Queda como más apretada. Más apretada, ¿cierto? Ok, esa es una forma de colocarlo. Recuerde que nosotros hicimos esta deducción, ¿sí? Yo tengo acá, decíamos que el esfuerzo por flexión, ¿sí? Era el modo de elasticidad E sobre el radio de la polea, ¿sí? ¿Qué sucede si ese radio disminuye? Aumenta porque es inversamente proporcional. Aumenta el esfuerzo por flexión, ¿cierto? Si ese esfuerzo aumenta, ¿qué le sucede a la vida? Disminuye. Si el esfuerzo aumenta, ¿qué le sucede a la vida de la correa? Ya miramos que está sometido a carga variable, etcétera, fatiga. Si el esfuerzo aumenta, ¿qué le sucede a la vida? Disminuye. Creo. Disminuye, ¿cierto? Entonces, por eso a mí me piden, me recomiendan, es una recomendación, ¿no? Eso no es camisa de fuerza. Me recomiendan que tener un diámetro mínimo ¿para qué? Para flectar la correa e inducir esta clase de esfuerzo, ¿cierto? El esfuerzo por flexión, ¿cierto? Eso no es camisa de fuerza. Eso es altamente recomendado que lo siga, ¿sí? Pero no es camisa de fuerza, ¿sí? Claro, si yo uso un diámetro pequeño, más pequeño, lo puedo usar, pero ¿qué va a suceder con la vida de la correa? Va a disminuir, ¿sí? En vez de cambiarla cada 500 horas, se me va a disminuir, no sé, a 300 horas, ¿sí? Entonces ahí me dicen, es que el producto es de mala calidad, ¿sí? No es que mala calidad, sino que está trabajando para lo que, no como para debería ser, ¿de acuerdo? Ese es el diámetro mínimo, ese D mínimo requerido ahí, ¿listo? Bueno. Sí, digamos, o sea, uno siempre se va a basar es en estas tablas si uno quiere, pues, diseñar una polea. Sí, seleccionar una polea, sí, señor. Sí, señor. Bueno, buena observación, ¿cierto? De nuevo, miren cómo varía ese diámetro mínimo con respecto a la sección, a la robustez. ¿Cómo varía? ¿Cuál sección es más robusta? ¿La D o la A? La D, ¿cierto? La D es una sección más robusta. Por lo tanto, si es más robusta, va a ser más alta. ¿Cómo va a ser el diámetro mínimo requerido? Mayor, ¿cierto? ¿Sí? Recuerden que esta sección es de esta forma. Es mucho más grande que esta. ¿Sí? Por lo tanto, si es mayor, ¿qué sucede? Es más robusta, ¿cierto? Esa altura mayor me va a generar mayores esfuerzos. ¿Sí? Entonces, una correa más robusta va a requerir diámetros de polea mínimos más elevados. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, para comparar acá los diámetros mínimos. Otra cosa. Miren las designaciones. Sí, miren la designación de las correas. ¿Cómo son? Acá comienza, por ejemplo, A26. ¿Eso qué significa? A es ¿qué? La sección de la correa, ¿cierto? Y este es un valor nominal que me da aproximadamente la longitud desenvolvida de la correa en pulgadas. Es un valor nominal, ¿sí? Si no ese no es el valor exacto, ¿sí? Entonces, miren. Entonces me decían, ¿cuál es la longitud de la correa? Que yo la saco ya por fórmula, que la que saco la longitud mínima de acuerdo a los diámetros y de acuerdo a la distancia entre centros, aquí está, ¿cierto? Yo me ajusto a esta longitud, ¿cierto? Acá en pulgadas y acá en centímetros, ¿cierto? Entonces yo selecciono una correa A85, que estoy seleccionando una correa de perfil A, ¿cierto? Que tiene
media pulgada en la parte superior de ancho y tiene 2.19 metros de longitud, ¿sí? Una correa B97, por ejemplo, ¿sí? Tiene, miren acá, por ejemplo, A85, B85, ¿sí? Comparen, por ejemplo, el mismo número, pero para diferente perfil, ¿sí? Esa correa tiene 87 pulgadas de diámetro nominal, eso es nominal, ¿no? Más o menos 2.20 metros. Una C85, ¿sí? Aquí está 87. Una D85 ya no existe, ¿sí? O no viene acá, en este catálogo, ¿sí? Eso me da una idea, una idea de la longitud, ¿cierto? No es un valor exacto, pero me da una idea, es un valor nominal, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, eso por ese lado. Y lo otro es que, pues, yo tengo que ajustarme a correas normalizadas, ¿no? Estandarizadas del fabricante de catálogo. Y lo otro, pues, que aquí abajo están las constantes, ¿sí? Acá abajo. Acá como digo, escondidas. Esas constantes que decíamos y mirábamos, bueno, yo para calcular la potencia que se resiste la correa, ¿cierto? Necesito la constante A, C y E, ¿cierto? Esas constantes las saco de acá. Esas constantes son ¿qué? Son estándar. No me interesa si sean en pulgadas o en milímetros, en centímetros, salen de acá. Son adimensionales. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ya? Profe, en cuyo caso no tenga un valor exacto, interpolo. ¿Cómo así? ¿En qué? O sea, si no tengo un valor de correa, digamos, si me está pidiendo una longitud de 75, pues interpolo a ver cuál está más cerca o simplemente tomo a 26 o a 31. Pacho. ¿Esto qué es? Esos son longitudes de catálogo, ¿cierto? O sea, me dicen, el fabricante me dice, aquí está su correa, ¿cierto? Envolvida, y es la longitud, la longitud de la correa desenvolvida, ¿cierto? El L que llamamos. Listo. Tú calculaste acá, voy a volver acá. Tú calculaste acá una longitud de correa. Acá, por ejemplo, esta, la sacas de acá, ¿cierto? Y te dio y esa longitud que te dio acá con esta, pero para esa correa abierta, no la encuentras en catálogo. No está. ¿Qué haces? ¿Qué decisión tomas? Se me ocurre un par. Primero, mandar a hacer la correa a la longitud que necesitas. ¿Sí? ¿Qué piensas de esa opción? Que es muy costosa. Probablemente sea muy costosa, ¿cierto? Sea prohibitiva por el costo, probablemente, ¿cierto? Eso está como en Mercado Libre, todo por el interno. A ver qué dicen por acá. Uno diseña sobre acá en catálogos, sí, señor. ¿Sí? Yo haría eso, ¿cierto? Acá me dicen, acá más que diseñar, lo que estoy haciendo es seleccionar, ¿cierto? Yo estoy seleccionando lo que hay en catálogos, ¿sí? Yo acá tendría que ajustarme a a algo que encuentre en catálogos. ¿Por qué no avanza ahora? Aquí está. Acá, ¿cierto? A mí me dio, por ejemplo, que requiere ya calculé mi potencia, con una correa me basta. Y me dio, por ejemplo, que me dio una longitud entre centros que calculé de 58 pulgadas, ¿cierto? Acá, por ejemplo, 150 centímetros. ¿Sí? No la tengo. ¿Qué hago entonces? Estoy por acá. Acá estoy en el medio de estas dos. ¿Cuál escojo? ¿La 55 o la 60? Pues la 55 ajustaría además, pues la 60 quedaría un poco holgada, pero pues prefiero holgada que ajustada, ¿no? No. ¿Correcto? ¿Alguien más? Dices que va a la 55 para que te quede más ajustada. Ok. ¿Alguien La quiere, que me alguien genere se menos aventura? esfuerzo, ¿Cómo? Se toma la, la que me genere menos esfuerzo. Pero mira que ahí el esfuerzo en la correa, miremos de qué depende. Mírenlo acá. Potencia que soporta la correa. Velocidad. Velocidad. Diámetro de las poleas que no me va a cambiar. ¿Cierto? Las constantes son el mismo perfil A, C y E. ¿Sí? ¿De qué depende K sub D?
Claro, depende de los diámetros de las poleas, que tampoco me va a cambiar, ¿sí? Entonces, no creo que sea viable eso. Profe, pero ahí esto, yo me acuerdo que cuando vi diseño con el profe Leonidas, él decía que la distancia entre centros era la mínima. O sea, que uno siempre puede como que jugar con eso, siempre y cuando vaya encima de esa distancia, ¿no? Entonces sería Sí, la que sí, le siga. señor. Sí, señor. Esta distancia es mínima, ¿sí? Acá. Esta distancia acá, esta distancia es mínima, ¿sí? Claro, Pues, yo puedo, exacto, yo puedo, entran que entran en juego diferentes cosas, ¿cierto? Si yo tengo espacio para moverla, para hacerla más grande, lo puedo coger. Si no tengo espacio, ya tendría que hacer lo que dijo que el primero, quien fue, no vi quién dijo, que dijo que escogía la más pequeña, ¿cierto? Y entonces disminuiría el C. Pero generalmente este C es el que me va a variar. Generalmente, ¿sí? Generalmente. Miren esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el C disminuye? O sea, si me vengo de acá, me vengo para acá. ¿Qué le sucede al ángulo de abrazo? ¿En cuál de los dos casos el ángulo de abrazo es mayor o menor? ¿Mm? O sea, acá o hacerlo bien en dibujo aparte. O acá. O sea, este ángulo acá, ¿cómo es comparado con este ángulo acá? Este ángulo. ¿Sí? Si ustedes entienden eso, ¿qué sucede cuando cambio el C? ¿Qué le sucede al ángulo teta de abrace? Se van a dar cuenta cuál es la decisión que hay que tomar. ¿Sí? De nuevo, eso no es camisa de fuerza, ¿cierto? Es recomendable aumentar el C, ¿cierto? Aumentarlo. Si yo tengo un mayor C, tengo mayor ángulo de abrace. ¿Sí? Mírenlo acá. Mírenlo acá. Si C aumenta, ¿qué sucede? Ya te aumenta. Exactamente. ¿Sí? Porque yo lo veo, ¿no? Tengo un cateto mayor, más alto, ¿sí? Por lo tanto, ese ángulo me va a aumentar, ¿sí? Si el ángulo de teta aumenta, ¿qué sucede? Si teta aumenta, ¿qué le sucede a la transmisión a la relación de fuerzas? Aumenta, ¿cierto? También aumenta. Porque el mu es constante, ¿sí? Entonces, a mí me interesa aumentar el teta, me interesa aumentar la distancia entre centros. Pero de nuevo, eso depende si yo tengo espacio para hacerlo. Si no tengo espacio, pues me toca disminuirlo y pues ya, ¿sí? No tengo espacio, ¿cierto? Por eso digo, acá no hay soluciones únicas, ¿sí? Hay de pronto soluciones mejores, ¿cierto? Pero no hay soluciones únicas. ¿Listo? ¿Sí, sí la ves? Sí, señor, gracias. Listo. Bueno, ya estábamos por acá, por acá. Centro de servicio, pucha, se no fue la clase el ejemplo. Yo pensé que me iba a sobrar tiempo hoy. Listo, entonces acá tengo, entonces de acá saco constante, ¿cierto? Longitudes normalizadas y constante, ¿listo? Bueno, existe una guía de selección rápida para seleccionar correa, ¿cierto? ¿Qué sucede? Eso es súper simple de usar, ¿sí? Todo ese proceso que vimos acá,
que en realidad es bastante simple, acá con una gráfica de esas es más simple aún. ¿Sí? Acá, ¿cómo entro a una gráfica de estas? ¿Sí? Y acá tengo, por ejemplo, entro con la velocidad en RPM de la polea pequeña. ¿Sí? Esto es omega de la omega pequeña. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y acá entro... ¿Aló? Es indiferente si esa es la conducida o la motora, simplemente que sea la Independiente. pequeña. Independiente porque esa va a ser la correa va a sufrir más en la polea pequeña por efecto de la flexión que en la polea grande. ¿Sí? Independientemente si sea la conducida o la conductora. ¿Sí? Y acá abajo entro con la potencia de diseño. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá me vengo, ¿cierto? Bueno, acá está en kilovatios y acá en caballos, ¿cierto? De que llego hasta potencias tan elevadas como esos son que 406, 1630, 635, aproximadamente 700 caballos, ¿no? Por acá. ¿Sí? Potencias muy elevadas, ¿sí? Bastante elevadas, ¿cierto? Desde potencias tan bajas acá como 2 caballos, ¿cierto? Acá algo aquí. ¿Listo? Motor de 2 caballos, ni siquiera es un motor que se usa en motorcitos que se usan para proyectos integradores, proyectos de semestre, ¿cierto? Se usan motores de cuarto de caballo y eso, o menos. Listo, bueno. Entonces, con esos dos valores, yo me vengo, ¿cierto? Con velocidad de giro y con potencia, yo me vengo y acá encuentro cuál es el perfil de correa en B que busco, ¿cierto? Termino, pues, claro, a mayor potencia, ¿sí? Recuerden, potencia es que torque por velocidad angular, ¿sí? A mayor potencia, voy a requerir una correa más robusta para transmitir, ¿cierto? ¿De acuerdo? Mire, por ejemplo, acá que tengo ya para potencias tan elevadas como, acá tengo, son que 325 caballos más o menos, en este punto, ¿sí? Yo no puedo tener, no puedo seleccionar correas diferentes a una correa tipo E, ¿cierto? ¿Sí? De nuevo aquí para velocidades tan elevadas como 3500 RPM, ¿sí? Voy a requerir correas tipo A, ¿cierto? No voy a encontrar otras disponibles, ¿sí? Entonces, esto me ayuda a una selección rápida, ¿cierto? Y una identificación rápida, ¿cierto? Ahora, miramos un ejemplo, miramos cómo se hace, cómo se calcula, por ejemplo, cuando tenga que repartir la carga en varias correas, ¿cierto? Porque me puedo tener caso acá, por ejemplo, ¿cierto? Yo puedo llegar acá, por esa potencia que estoy transmitiendo, puedo partirla, tengo acá, por ejemplo, 100 caballos, ¿sí? 100 caballos a velocidad de la potencia pequeña, digamos que por acá, 300 RPM, ¿cierto? Entonces me encontraré acá, ¿cierto? Estoy por acá. 50 en las dos. Listo, correa tipo E, ¿cierto? Pero yo puedo hacer lo siguiente, en vez de transmitir 100 caballos en una sola, puedo llegar a transmitir, por ejemplo, colocar 4 correas, ¿cierto? Que cada una me transmita 25 caballos y tendría entonces 4 correas tipo D, ¿sí? Entonces puedo llegar acá y usar una correa, una polea múltiple en B, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces paso de tener una correa tan robusta como B a tener 4 en B, ¿cierto? O más, ¿no? 10 correas tipo C, por ejemplo. Ahí de pronto queda un poquito queda más voluminoso, ¿cierto? O sea, lo comido por lo servido, como dice el cuento. Ahora miramos un ejemplo, miramos cómo hacemos esto, ¿entendido? Esto me sirve para selección rápida. Miremos aquí rápidamente las correas dentadas, ¿sí? Esta vez se hace por catálogo. Ya como ustedes entienden las en B, eso es muy fácil de entender, ¿cierto? Existen dos tipos de perfiles, ¿no? Estandarizados.
correas de perfil redondo y correas de perfil trapezoidal, ¿cierto? Esas pues tienen que venir con poleas de acuerdo, ¿sí? Poleas de acuerdo. Las trapezoidales dentadas en B se estandarizan de esta forma. Esas correas vienen siempre cerradas, ¿sí? Son, por ejemplo, tienen, por ejemplo, esta es la longitud en pulgadas, ¿cierto? Multiplicada por 10, el primer término. El segundo término es el paso, que obedece al paso de la correa, ¿sí? O sea, la distancia medida del arco medida en la circunferencia primitiva. Acá, perdón, acá. ¿Sí? Es el paso en pulgadas, ¿cierto? Y lo otro es la medida del ancho, ¿cierto? Bueno, entonces, por ejemplo, acá tengo las certificaciones para el paso, ¿cierto? Tengo el primer paso extra ligero, que sería 1/5 de pulgada, o sea, 25, aproximadamente 5.05 milímetros de paso, 3 octavos, 1/2, 7 octavos y una pulgada y 1/4, ¿cierto? Acá pues se denominan que con esta clasificación XL, L, H, XH y XXH, ¿cierto? Esos números son exactamente, completamente arbitrarios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta correa 50 tendría una longitud de correa de 5 pulgadas de longitud, XL sería, ¿qué?